preciso que le necesitábamos. Tenemos un regalo de Dios invaluable. Es muy, muy, muy hermoso, precioso lo que el Espíritu Santo nos está regalando cada día, en cada reunión, en cada oración. Es muy lindo. No sé si le pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Disfruto tanto su presencia en este tiempo. Así que quiero compartir con ustedes la palabra que se encuentra en Génesis 32, 23. Y hoy quiero hablarte un poco de José. Y dice así en Génesis 37, 23. Sucedió pues que cuando llegó José, sus hermanos, y ellos, sucedió pues cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica de color que tenía sobre sí, y la tomaron y la echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Amén. Dice, y todos conocemos la historia de José. Yo te voy a estar leyendo para no hacerlo muy largo. Dice que el papá de José lo manda a José a ver a sus hermanos como ellos estaban pastoreando las ovejas de Israel. Y manda a José, Israel manda a José a que vean qué es lo que estaban haciendo sus hermanos. Pero antes de esto José tuvo un sueño, le contó a su familia, y no solo eso, sino que su papá había hecho una túnica especial, la había puesto a José, y los hermanos se llenaron de enojo, de ira, de celo, de muchas cosas. Porque ¿qué te puede llevar a querer matar a tu hermano? Que desees en tu corazón no insultarlo, sino matarlo directamente. Porque es lo que había en el corazón de los hermanos de José, matarlo. No tenían planeado golpearle, no tenían planeado lastimarle, sino que tenían planeado matarle. Pero dice que ellos planearon en sí lo que iban a hacer, pero uno de sus hermanos dijo, no, no lo vamos a matar, vendámoslos como esclavos. Y viene José de lejos, y yo me imagino ese día, jamás había pasado por la mente de José que ir a ver a sus hermanos iba a cambiar toda su vida, que iba a cambiar su historia y que iba a cambiar la historia de Israel. Él seguramente ni se le pasó por la mente que cuando llegara junto a sus hermanos, su vida iba a cambiar drásticamente, de un golpazo, de un de repente, en un chasquido de dedo, toda su vida iba a cambiar. Y él solamente estaba siendo obediente con Israel. José estaba con Israel, compartía mucho tiempo con su padre, y su padre lo llena de favor, lo llena de gracia, le da una túnica. Pero dice que en el momento que ellos vieron a José venir, cuando lo vieron de lejos, planearon en su corazón
propósito con José. Y había llegado el día, había llegado la hora, había llegado el momento en que el propósito de Dios para la vida de José iba a empezar a entrar en marcha, iba a empezar a moverse. Llegó el día en que sus hermanos intentaron matarle. Este día empieza a tener propósito la vida de José. Amén. Así que si estás pasando por un momento difícil, no te desanimes. Dite a ti mismo, estoy entrando en mi propósito. A ver, dite. Amén. Y dice en Génesis 39:20. Dice en Génesis 39:10, Génesis 39, para que no veo acá. Bueno, tengo el 39. Y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que le había llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que Jehová estaba con él. Todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Y halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y las bendiciones de Jehová estaban sobre él. Todo lo que tenía hacía en casa como en el campo. José es sacado de la cisterna y es vendido como esclavo. No solo lo están matando, sino que ahora lo están vendiendo. Sus hermanos lo sacan de la cisterna y le ponen un precio a José y lo venden a Potifar. ¿Sí? Potifar compra a José de una caravana y lo lleva a su casa. Lo pone como mayordomo de su casa. Él empieza a ser un esclavo en la casa de Potifar. Pero ¿quién dice que estaba con José? Jehová. Cuando José es sacado del pozo y es llevado a la casa de Potifar, es vendido, dice que Jehová estaba con él. Y todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que José emprendía prosperaba. Todo lo que José hacía le daba la gloria a Dios. Porque dice que su amo vio que Jehová estaba con él. O sea que las personas que le rodeaban a José empezaron a ver que Jehová estaba con José. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es cómo
¿Cómo? ¿Cómo es que José tenía el espíritu para hacer prosperar la casa de Potifar cuando había pasado por un momento difícil en su vida? Porque era un niño de casa, era un niño de papá, era alguien que estaba todos los días con su padre, cuidado por su padre. Y de repente vas a ser esclavo, pero no cualquier esclavo, sino un esclavo en el cual la gracia y el favor de Jehová posaba sobre su vida. Eso pasa cuando dejamos que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y nos dejamos guiar por Él, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en medio de las situaciones, en medio de las adversidades, en medio de lo que estamos viviendo. Le damos al Espíritu Santo que tenga el control y no a mi sentimiento, no a mi emoción, no a lo que yo estoy pensando, no a lo que yo quiera, sino a lo que el Espíritu Santo quiera en esa situación. Porque a pesar de que José estaba alejado de su casa, estaba alejado de su familia, él daba gloria y honra que Jehová estaba con él, que Jehová estaba con él. No importa cuántas veces el diablo te quiera destruir, no importa cuántas veces te quieran tirar a la cisterna para ahogarte. Si Dios está en control de todas las cosas, si el Espíritu Santo está en control de todas las cosas, si tú le dejas a Él que tome el control de todo tu ser, de todo tu espíritu, de tu corazón, de tus sentimientos, de tu pensamiento, eso va a traer gloria a tu vida, y las personas que te rodean van a ver que cuando te quisieron ahogar, van a ver cómo la gloria de Dios posa sobre ti. Cuando te quisieron meter en esclavitud, van a ver cómo la gloria de Dios posa sobre ti. Porque José trajo bendición a la casa de Potifar. ¿Saben quiénes somos los escogidos para traer bendición a nuestras casas? Nosotros. Amén. Nosotros. No me están creyendo. ¿Saben quiénes son los escogidos para traer la gloria de Dios sobre tu casa? Somos nosotros. ¿Cuántos lo creen que Dios va a usar sus vidas para traer su gloria, para traer unción, para traer su presencia sobre tu casa? Porque Él no escogió a todos los hijos de Israel, escogió a José, a uno escogió para traer gloria sobre la casa de Israel. Dice que aún en el campo, a causa de José, la casa de Potifar era bendecida. No solamente dentro de su casa, sino que también en el campo era bendecida la casa de Potifar. ¿Y cómo puede ser que Dios bendiga la casa de una persona que tenía ídolos, que adoraba al Dios Sol, que se inclinaba delante de un faraón, alguien que no conocía a Dios
La unción estaba sobre él. Pero a veces nos pasa que vivimos situaciones en nuestras vidas, vivimos cosas en nuestro diario vivir y no entendemos muchas veces lo que Dios quiere hacer o lo que el Espíritu Santo quiere hacer. A veces no lo entendemos y lo queremos entender, pero tú puedes leer toda la historia en tu casa y en ningún momento cuenta la historia que José estaba amargado, que José tenía su corazón enlutado, que José se alejó de Dios, que José se fue a quejarse delante de la presencia de Dios. En ningún momento. Porque cuando hacemos esas cosas, automáticamente el Espíritu Santo retrocede de nosotros. Porque cuando mi corazón está lleno de enojo, cuando mi corazón está lleno de duda, cuando mi corazón está lleno de incertidumbre, cuando yo estoy apurado por saber lo que Él tiene para mi vida o lo que Él quiere hacer, hago que Él se haga a un lado y empieza a salir todo lo que es mi humanidad. Y empiezo a hacer las cosas con mi fuerza. Empiezo a actuar en mi fuerza. Y en medio de la situación donde yo tenía que ver la gloria de Dios, lo único que empiezo a ver es desánimo, desgano, y mi entorno empieza a ver ese desánimo, ese desgano. Porque cuando nuestro corazón es lastimado, cuando nuestro espíritu es lastimado, automáticamente empezamos a ver nuestro dolor y dejamos de mirar a Dios, dejamos de mirar al Espíritu Santo. Automáticamente nos dejamos guiar por nuestro dolor, nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, así como José le creyó, porque Dios le prometió, Dios le mostró en sueño que Él iba a ser grande, que Dios lo iba a usar grandemente, que muchas personas se iban a arrodillar delante de Él. Pero lo que nunca Dios le dijo es que lo iba a llevar a sufrir como un esclavo. Lo que nunca le dijo, tus hermanos te van a vender. Lo que nunca le dijo, te voy a sacar de tu casa, de tu parentela, de tu país. Te voy a sacar y te voy a llevar a otro lugar. Dios nunca le dijo eso a José. Pero como una persona puede entender todos los planes y todos los diseños de Dios, ¿cómo podemos entender en medio de la adversidad, en medio de las situaciones que podamos vivir día a día? ¿Cómo podemos entender que es asunto de Dios lo que estamos viviendo? ¿Cómo podemos entenderlo a veces? ¿Sabes cómo podemos entender? Creyéndole a Dios plenamente. Creyéndole. Aunque no veas nada, aunque no sientas nada, y lo único que sientas en tu espíritu, lo único que sientas en tu corazón es enojo, cansancio, fatiga, no sé, muchas cosas podemos llegar a sentir.
aconteciendo. Pero si en medio de todo eso tú te paras y tú le crees a Dios, tú le crees al Espíritu Santo y tú empiezas a hacer lo que el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? El socorro de José venía de Dios. Imagínense estar en un lugar donde no conoces ni siquiera la lengua. Así de drástico fue el cambio de dimensión en José para llevar adelante el propósito de Dios. Así de brusco fue. Pero hoy en día nosotros tenemos una promesa fiel en esta casa, llamado Espíritu Santo. Hoy en día tenemos una promesa fiel, que Él siempre va a estar con nosotros. Hoy tenemos una promesa fiel, que Él nos ha ungido para hacer luz sobre nuestra casa y sobre esta ciudad. Hoy tenemos una promesa fiel, ¿sí?, de que Él nos va a usar grandemente para impactar sobre esta ciudad. Hoy tenemos una promesa fiel, que Él habló, que Él iba a ser el que prospera nuestras vidas. Hoy tenemos una promesa fiel de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo, que este lugar va a ser un lugar grande y va a ser agua para muchas naciones. Hoy tenemos esa promesa. El cielo ha hablado, el Espíritu Santo ha hablado, los profetas han hablado, en las reuniones el Espíritu Santo habla. Pero lo que hoy el Espíritu Santo necesita de nosotros, lo que hoy el Espíritu Santo está pidiendo de nosotros, es algo tan simple decirlo, pero tan difícil de hacerlo muchas veces: escuchar y obedecer. Porque José fue llevado a la casa de Potifar y empezó a ser esclavo y empezó a prosperar su casa, porque todos los días estaba con Jehová. ¿Y cómo se sabe que Jehová está con una persona? ¿Cómo se sabe que el Espíritu Santo está con una persona? Cuando tú empiezas a ver los frutos del Espíritu Santo sobre esa persona. ¿Y sabes quién es el que te va a alentar? ¿Sabes quién es el que te va a direccionar? ¿Sabes quién es el que te va a dar fuerzas nuevas? ¿Sabes quién es el que va a derramar agua sobre tus heridas y te va a sanar? El Espíritu Santo. No hay otra persona. No hay otra persona. Porque tú puedes ir a un amigo, a un vecino, a un compañero, a un tío, a un primo, no sé, a decirle todas las cosas que las personas te hicieron. Pero esa persona no te puede sanar. Esa persona no te puede sanar. El único que te puede sanar es el Espíritu Santo. El único, el que nos va a guiar a una victoria segura, es el Espíritu Santo. Y a veces perdemos horas, perdemos tiempo diciéndole nuestros problemas a las personas que nos rodean. Pero si tomáramos ese tiempo, si tomáramos ese momento
señal. Él allí en ese momento te empieza a edificar. Él allí en ese momento te empieza a decir lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, cómo vas a actuar, cómo vas a orar, cómo te vas a mover, para dónde te vas a mover. Y cuando hacemos eso, créeme, eso trae gloria sobre tu vida. Eso trae gloria sobre tu casa. Eso trae gloria sobre tu relación con el Espíritu Santo. Porque tú le estás dejando a Él que Él tome el control absoluto. Déjame decirte en esta noche, lo que el Espíritu Santo está interesado es en tomar el control absoluto de nuestras vidas, el control absoluto de nuestra manera de pensar, el control absoluto de nuestras finanzas. Ahora, somos como José. La gente está viendo la gloria de Dios sobre nosotros. La gente puede decir, esta es una casa ungida, este es un matrimonio ungido, esta es una persona ungida. Déjame decirte que si tú le estás buscando, que si tú te estás rindiendo a Él, las personas van a empezar a decir, Jehová Dios está con ellos, Jehová Dios va delante de ellos, Jehová Dios es el que está haciendo prosperar su camino, Jehová Dios es el que está haciendo prosperar su ministerio. La unción es lo que te va a promover, la unción es lo que va a hacer que las personas que te rodean, aún tus familiares, empiecen a decir, en ti está el Dios de verdad, en ti está. Porque en José podían ver que estaba Dios. ¿Saben cuántos años José sirvió en la casa de Potifar? 11 años dice la Biblia. 11 años sirvió como esclavo en la casa de Potifar. Y después, 2 años más en la cárcel como preso. Ahora descendió, terminó preso. Dice que la esposa de Potifar no vino a él una vez a seducirlo. Dice que venía todos los días de su vida a seducirlo. Todos los días venía y le decía, ven, acuéstate conmigo, José. No se le presentaba una tentación momentánea, pasajera. Eso era todos los días. Todos los días. Mientras él estuvo en la casa de Potifar. Imagínense cuánto amor y cuánta lealtad le tenía José a Dios. Al Dios que lo metió en una cisterna, al Dios que le estaban dejando que lo vendan como esclavo, al Dios que dejó que lo arrebaten de su hogar, al Dios que le prometió cosas grandes y lo estaba metiendo en una cárcel. Pero él tenía una lealtad para con Dios. Porque él se para y le dice a la esposa de Potifar, ¿cómo voy a insultar a Dios de tal manera acostándome contigo?
que Él le pidió. Dios no le estaba dando el matrimonio que Él le pidió. Dios no le estaba dando el hijo que Él le pidió. Dios no le estaba dando nada de esas cosas. Pero aún así, en su corazón, en su espíritu, había lealtad para con Dios. Aún así, lo que Dios estaba permitiendo era que lo maten. Que lo maten. Eso era lo que Dios estaba permitiendo. Que lo vendan, que lo difamen, que digan falsas cosas de Él. Y por haber sido leal a Dios, termina preso. Por haberle sido fiel a Dios, termina preso. Dios en este tiempo, el Espíritu Santo en este tiempo, ¿sabe qué es lo que más va a buscar de nosotros? Es lealtad a su presencia, es lealtad a su obediencia, es lealtad a su llamado. Eso es lo que más va a venir a buscar de nosotros en este tiempo. Porque una cosa sé y estoy segura, que Dios quiere mudar nuestro tiempo para cosas grandes, para cosas grandes. Dios nos escogió para cosas grandes. Dios escogió tu casa para cosas grandes. Pero mientras Dios o el Espíritu Santo esté permitiendo cosas en tu vida, séle leal, séle leal. Si Él te manda a perdonar, perdona. Si Él te manda a humillarte, humillate. Si Él te manda a que gatees, gatea. Si Él te manda a que te calles, te callas. Si Él te dice dame toda tu plata, dale toda tu plata. Si Él te dice dame todo tu tiempo, dale todo tu tiempo. Si Él te dice dame tus malos pensamientos, dale todos tus malos pensamientos. Porque cuando lo entregamos en su mano, su gloria va a empezar a descender y su gloria va a empezar a ser vista sobre nosotros. Porque cuando tú le rindes tu vida a Él, cuando tú le rindes tu duda, tu miedo, tu inseguridad, tu temor, lo pones en su mano, eso trae gloria a su presencia. Cuando tú como jovencita, como joven, le rindes tu sexualidad a Él, eso va a traer gloria sobre tu vida en el futuro. Va a traer gloria. El Espíritu Santo nos está llamando a una rendición total. A una rendición total. Como predicó el domingo el pastor, lo poquito que tenés, Él lo quiere multiplicar. Yo puedo ser la persona más desesperada, pero voy a su presencia y se lo rindo. Él de eso lo convierte en gloria. Yo puedo ser la persona con muy poca fe, pero voy y lo rindo en su presencia. Y eso va a traer gloria. Va a hacer que mi aceite se multiplique. Dice después que José es llevado a la cárcel y nuevamente el carcelero se da cuenta que Jehová estaba con
José. Él estaba preso, pero en la cárcel se estaba viendo la gloria de Dios sobre él. En la cárcel se estaba viendo la gloria de Dios sobre él. Empezá a hablarle a tu espíritu, empezá a hablarle a tu corazón, empezá a hablarle a tu mente, empezá a pararte y decirte, y si sentís que estás en la cárcel, si sentís que estás en el pozo, si sentís que estás en la casa de Potifar, empezá a pararte y decirte, Dios hará grandes cosas en mi vida, aunque te duela, aunque te cueste. No te pares a decirle a Dios cuán cansado estás, no te pares a decirle a Dios cuán harto estás, cuán fatigado estás. Párate y empieza a decirle al Espíritu Santo, yo sé que tú tienes el control, yo sé que voy a ver tu gloria, yo sé que estoy confiando en ti, y si no tienes fuerzas para confiar, párate y empieza a decirle a tu espíritu, a tu mente, confiemos en el Espíritu Santo, confiemos en su promesa, busquémoslo a Él. Dile a tu carne, busquémoslo a Él, porque en Él vas a encontrar todas las soluciones. Él es el que tiene la unción para sacarte de la cárcel. Él es el que tiene la unción para sacarte de la cisterna. Él es el que tiene la unción para sacarte de la esclavitud. El Espíritu Santo. Y hoy capaz no está Dios, pero Él nos dejó su promesa, que es el Espíritu Santo. Él es el que te va a sacar. Y dice que pasó el tiempo y van a la cárcel un copero y un panadero. Tienen un sueño y le cuentan a José y le dicen, y José le dice a ellos, dice en el 48, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José le dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contármelo ahora. José sabía que Dios estaba con él. Y él le dice algo muy importante a estas personas. ¿Acaso no es Dios el que va a interpretar tus sueños? No le dice, contame que yo sé interpretar los sueños. Él le da la gloria a Dios. Él le da la gloria a Dios. Y le cuenta, y estas personas van, se cumple lo que José le dice. Y estas personas van y se olvidan de José. Y José queda por 2 años en la cárcel. 11 más 2, 13 años, esperando que se cumpla la promesa. Pero en 13 años, lo único que las personas pudieron decir de José es que Jehová Dios estaba con él. Lo único que las personas pudieron notar, que todo lo que él hacía prosperaba. Que donde él se movía había prosperidad, había multiplicación, había crecimiento. Porque Jehová Dios estaba con él. Pasó el tiempo, dice, y el faraón tuvo un sueño, y todos conocemos eso. Y entonces el copero se acuerda de José y le cuenta al faraón. Se había olvidado de José
le cuenta al faraón lo que José le había dicho y cómo José había interpretado sus sueños. Y el faraón lo manda a sacar de la cárcel. Y nuevamente, en un de repente, Dios cambia la vida de José. En un de repente, de estar en la cárcel preso, de estar en la cárcel privado de su libertad, Dios lo saca, Dios lo posiciona y lo empieza a poner en la promesa que Él le había dado. En un momento, en un segundo, cuando tú estás expectante del Espíritu Santo, cuando estás expectante de la promesa de Dios, cuando estás esperando lo que Él te prometió y tú te estás rindiendo a Él, tú te estás rindiendo a su vida, al Espíritu Santo, y le estás rindiendo tu vida. Y aunque muchos digan, está preso, está en la cárcel, quédate tranquilo, porque el que te llamó se llama Jehová de los ejércitos y te va a sacar de la cárcel. Y cuando Él te saca, toda una nación va a ver que Él te sacó de la cárcel. Porque cuando Dios saca a José de la cárcel, lo lleva a la casa de Potifar, le cuenta, le da la interpretación al faraón. Él es quitado, así como en un segundo fue quitado de su casa para padecer. En un segundo Dios lo posiciona sobre reyes, Dios le posiciona sobre Potifar, Dios le posiciona sobre el carcelero, porque cuando tú le rindes a Dios todos los espíritus que te atacan, cuando tú le rindes a Dios la amargura, cuando tú le rindes a Dios la depresión, cuando tú le rindes a Dios la pobreza, cuando tú le rindes a Dios el desánimo, cuando tú le rindes al Espíritu Santo el desgano, cuando tú le rindes al Espíritu Santo la falta de fe, Él te empieza a dar autoridad sobre esos espíritus, porque tú le estás rindiendo, tú le estás rindiendo. Y aunque muchos digan está en la cárcel, reíte, quédate tranquilo, seguí confiando, seguí creyendo, seguí esperando, seguí expectante, porque va a llegar el día en que el faraón, va a llegar el día en que Dios va a hacer memoria de lo que te prometió y de lo que te están mirando a tu alrededor, viéndote en una cárcel, viéndote preso, diciendo Dios lo tiene preso, Dios lo tiene en una cárcel, no está pasando nada de lo que Él dijo. De repente Él te va a sacar y va a cambiar tu ropa de carcelero por ropas de lino fino, por ropa de autoridad, por ropa de avivamiento. Porque cuando Dios interviene, Dios nunca el Espíritu Santo va a dejar en vergüenza tu esperanza. Nunca el Espíritu Santo va a dejar en vergüenza tu confianza. Nunca. Y dice que solamente el faraón estaba sobre José. Y dice el faraón en el 41:38, y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Yo le digo al Espíritu Santo todos los días:
conociendo, porque antes no lo conocía. No me importa que la gente diga, ay, qué lindo auto que Dios le dio, o qué linda casa que Dios le dio. Lo que yo le digo al Espíritu Santo, yo quiero lo que José tenía. Yo quiero que la gente diga, el Espíritu Santo está con ella, o el Espíritu Santo está con él. Eso es lo que yo más deseo. Que las personas puedan decir, el Espíritu Santo verdaderamente va con ella. Que la gente pueda decir en mi entorno, ¿acaso vamos allá? Otra iglesia donde el Espíritu Santo se está moviendo con tanto poder en Quilmes Oeste. ¿Acaso vamos allá en otro lugar? Vengo a decirte en esta noche de parte de Dios, créele al Espíritu Santo, aférrate a Él con toda tu fuerza, confía en Él, ríndele tu corazón, no mires tu situación, no mires tu adversidad, míralo a Él, refúgiate en Él, no te refugies en un amigo, en un primo, refúgiate en Él, no le cuentes tus secretos a una persona, cuéntales a Él, cuéntales a Él, y vas a ver cómo su gloria se empieza a notar sobre tu vida, se empieza a notar sobre tu casa, se empieza a notar sobre tu salud, se empieza a notar sobre tu economía. Cuéntale, confía en Él, créele, a pesar de que no estás viendo nada, a pesar de que no estás sintiendo nada, a pesar de que estés en la cárcel tal vez. Créele, porque va a llegar el día, y prepara tu espíritu para cuando llegue el día, que Él no te encuentre desganado, que Él no te encuentre desanimado, que Él no te encuentre sin fuerzas, sino que Él te encuentre vigoroso y lleno de fuerza y lleno de fe para cumplir lo que te ha prometido, para cumplir lo que te ha prometido. Dice que eres nuestra fuerza. Dice la palabra que eres nuestra esperanza. Dice la palabra que Él le da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. Dice su palabra. Así que te aliento, créele al Espíritu Santo. Tiene cosas grandes para nuestra vida. Cosas grandes. Aferrémonos a Él, busquémosle, desesperémonos por su presencia, desesperémonos por encontrarnos todos los días en nuestra comunión, en nuestra intimidad. Nutramos nuestro espíritu de su palabra, nutramos nuestro corazón y nuestra mente de su palabra, para que cuando estemos en las situaciones difíciles podamos estar firmes y las personas puedan decir, el Espíritu Santo está con ellos, el Espíritu Santo lo ha ungido, el Espíritu Santo va delante de ellos. No te desesperes por defenderte, deja que Él te defienda, deja que Él pelee por ti y vas a ver la gloria de Dios venir sobre tu casa. Amén.